Hola, soy María Cristina Payares y les doy la bienvenida a la clase de Traumatología Básica. Comencemos por definir qué es la traumatología, y es la rama de la medicina que se dedica al estudio de los traumatismos y sus efectos. ¿Qué es un traumatismo? Es el conjunto de lesiones que produce un agente traumático al actuar sobre los tejidos vivos. Aquí existen dos alternativas: localizado o con complicaciones generales. Ahora vamos a analizar los componentes del traumatismo. Vamos a comenzar con el agente traumático. En el agente traumático tenemos distintos tipos: mecánicos, y lo forman elementos contundentes, armas blancas, accidentes automovilísticos, físicos, y aquí serían calor, frío, electricidad, radiaciones ionizantes, químicos, y entrarían en este grupo los ácidos, álcalis, hidrocarburos. Entonces, el agente traumático es cualquier elemento mecánico que al actuar sobre el organismo en forma violenta es capaz de provocar lesiones. Otro componente es el tejido vivo receptor. Y una de las características es los distintos tipos de tejidos que tenemos, y cada uno tiene sus propiedades y sus características biológicas que después vamos a analizar. La lesión anatomopatológica, en la cual están involucrados la extensión, la profundidad, el tipo de lesiones producidas, que puede ser por compresiones, rupturas, posibles repercusiones a distancia también. Vamos a analizar aspectos importantes relacionados a los agentes traumáticos. Vamos a ver las características. Una de ellas es la superficie de choque, en la cual puede ser roma, punzante, cortante, y condiciona al tipo de traumatismo. Otra característica es la dureza. Interviene en íntima relación con la fuerza activa. Y otra característica es la dirección con que llega al tejido, que puede ser perpendicular, paralela, oblicua, y condiciona tanto al tipo como las lesiones agregadas. Como ya dijimos, la fuerza activa y la dureza están en íntima relación y condicionan la intensidad y la extensión. Y otro, para analizar, tenemos los mecanismos de acción. Los agentes traumáticos producen lesiones por mecanismos de presión, tracción, conmoción. En cuanto a los aspectos relacionados con los tejidos que reciben el traumatismo, tenemos para analizar la resistencia relativa, la extensión de la superficie que recibe el impacto y la posición de la parte en el espacio. Vamos a analizar una por una. En la resistencia relativa vamos a considerar resistencia mecánica junto con infecciones.
Vamos ahora a analizar las características de los distintos tejidos. Vamos a comenzar por la piel. La piel es altamente resistente. Su elasticidad permite absorber sin dificultad los impactos. Su resistencia a la infección también es alta. Tejido subcutáneo. El tejido subcutáneo tiene escasa resistencia mecánica. El aumento del panículo adiposo la reduce aún más. Y también tiene poca resistencia a la infección, ya que es de fácil infiltración. Tejido muscular. El tejido muscular es fácilmente dislacerable. Si pierde su fuente de irrigación principal, disminuye rápidamente su resistencia a la infección. Se esfacela con facilidad. Especialmente es susceptible a los gérmenes anaerobios. Tejido óseo. El tejido óseo posee poca resistencia mecánica al carecer de elasticidad y por ende es incapaz de absorber la energía cinética que trae el agente traumático. Si se compromete la arteria nutricia, sufre necrosis severas y las infecciones óseas son siempre graves. Tejido tendonligamentoso. Tiene buena resistencia mecánica y baja resistencia a la infección. El tejido cartilaginoso tiene buena resistencia mecánica, pero se desvitaliza rápidamente. Y en cuanto al tejido nervioso, a nivel central tiene baja resistencia mecánica y a la infección. Y el tejido nervioso periférico tiene una relativa resistencia mecánica y a la infección. La extensión de la superficie que recibe el impacto puede ser reducida y puede ser amplia. Vamos a analizar la reducida. Cuando la fuerza activa se concentra en una zona pequeña, se vence rápidamente la resistencia de los tejidos superficiales. En la amplia, cuanto mayor sea la extensión, mayor posibilidad de que sea respetada la integridad de los tejidos superficiales y que la energía del agente provoque lesiones en profundidad. En cuanto a la posición de la parte en el espacio, los traumatismos actúan distinto si las partes traumatizadas se encuentran en apoyo sobre algún plano fijo o no. Aspectos relacionados con la lesión. Cuando estudiamos el resultado del traumatismo, debemos considerar su extensión, su profundidad, los tipos de lesiones producidas, compresiones, aplastamientos, arrancamientos, rupturas, etc. y sus posibles repercusiones a distancia. Vamos a realizar una clasificación de los traumatismos. Vamos a comenzar con la herida. Herida cuando la integridad cutáneo-mucosa ha sido comprometida, es decir, es un traumatismo abierto, como podemos observar en estas fotografías. Y tenemos contusión, existe integridad cutáneo-mucosa, es decir, es un traumatismo cerrado como podemos ver en esta fotografía. Entonces,
Una herida es la consecuencia de un traumatismo que compromete la continuidad del revestimiento cutáneo mucoso y que según el grado de penetración pone en contacto los distintos planos profundos con el exterior. Entonces se considera como un traumatismo abierto. Vamos a realizar una simple clasificación. Heridas punzantes son aquellas de una sola dimensión y que es la profundidad. Los agentes traumáticos productores presentan generalmente punta aguzada. Más que la sección de los tejidos, provocan su separación con lesiones mínimas y limitadas al trayecto del agente traumático, como podemos ver aquí. Son heridas que muchas veces ocultan su verdadera gravedad. Heridas incisas. 2 dimensiones, largo y profundidad. Los agentes traumáticos productores en general tienen filo. Se produce el corte o sección de tejidos involucrados. Las lesiones se circunscriben al lugar del recorrido del agente, salvo los efectos a distancia que pueden crear las secciones vasculares y nerviosas, cuando por la índole del traumatismo la profundidad de la herida incisa adquiere importancia, se la clasifica como inciso punzante. Dependiendo de la dirección que adopte el trayecto del corte, pueden reconocerse algunos subtipos de heridas que implicarán un manejo terapéutico algo distinto. Así tenemos que cuando el corte es más o menos perpendicular al plano lesionado, aparece la verdadera herida incisa. Cuando el corte es más o menos oblicuo al plano tisular, se produce heridas incisas con colgajos. Y cuando la incisión es total, se produce una pérdida de sustancia que deja una zona más o menos amplia al descubierto. Este tipo de herida se denomina de 3 dimensiones, de ancho, de largo y de profundidad. Y también tenemos las heridas contusas, donde la solución de continuidad tegumentaria no se ha producido por sección, sino por ruptura y hay desvitalización de la piel. Hay subtipos de clasificación. 1. Según la cuantía y extensión de la lesión. Tenemos herida simple. Las lesiones se circunscriben al revestimiento cutáneo y partes blandas de dicho revestimiento. Y no hay compromiso general. Herida complicada. Hay compromiso de partes nobles, vasos sanguíneos, nervios, vísceras, etc. Hay infección y hay cierto grado de compromiso general. 2. Según el sitio donde llega el fondo de la herida. Tenemos herida superficial, no penetrante, no involucra cavidades orgánicas. Herida penetrante, el fondo de la herida comunica a una cavidad orgánica. Y 3. Según el aspecto de la herida. Heridas lineales, heridas compuestas, donde el corte es irregular, angulado, en forma de Z, y heridas anfractuosas,
donde los bordes son irregulares, deflecados. También podemos tener en cuenta las horas de evolución de una herida y en base a eso clasificamos. Clase 1. De 0 a 6 horas de evolución. Es una herida limpia con contaminación inicial. Clase 2. De 6 a 12 horas de evolución. Es una herida con contaminación significativa. Y clase 3. Más de 12 horas de evolución. Es una herida infectada. Aunque en distinto grado y con diferentes matices, todas las heridas presentan los siguientes signos. Solución de continuidad, como podemos ver en la fotografía, dolor, hemorragia y alteración funcional. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de una herida? Como primer paso, la exploración. Al poder realizar la observación, podemos empezar a lograr la clasificación. Y debemos considerar si está complicada o no, es decir, si está contaminada, más de 12 horas de producida, infectada, más de 12 horas de producida. Y para comenzar el tratamiento de cualquier herida, este debe adaptarse según la especie, el tipo de herida, tenemos en cuenta la ubicación, la forma, los tejidos involucrados, etc. El agente traumático, si es con filo, romo, si es una mordedura, etc. El tiempo transcurrido, presencias de complicaciones locales y o generales, y si se encuentra en alguna fase de cicatrización. El tratamiento inicial consta de hemostasia preventiva de urgencia si esta herida sangra en forma abundante y podemos usar taponamiento, vendaje compresivo, torniquete. Higiene, donde la herida debe ser liberada de cuerpos extraños, además de poder evaluar las lesiones presentes y disminuir la carga de contaminantes. Se puede realizar con agua limpia o con distintas soluciones, tanto de cloruro de sodio como las de Ringer lactato. El tratamiento final va a estar determinado por el tiempo de producida, el aspecto y el estado general del herido. Entonces, una buena higiene combinada con una toalette podemos generar una herida limpia. Otra vez, si es necesario, realizamos hemostasia. También puede realizar tratamiento medicamentoso, sutura, pero en este caso hay que acordarnos que no se suturan las heridas infectadas. Protección de la herida de la automutilación. Como vemos en la foto, tenemos nuestro paciente con un collar isabelino. Y también la inmovilización. Toilette. Es un procedimiento por el cual la herida queda limpia y lista para el tratamiento final. Con el desbridamiento logramos eliminar fondos de saco y mejorar la hemostasia. Se eliminará tejido necrótico, desvitalizado, pálido e insensible. Se procede a un nuevo lavaje con solución fisiológica estéril para eliminar por arrastre. Entonces tenemos el desbridamiento médico
puede ser mecánico, enzimático, autolítico y quirúrgico. Tengamos presentes los tipos de cicatrización. Tenemos cicatrización primaria retardada o primosecundaria y por último la cicatrización secundaria. Con todo lo visto hasta ahora, analicemos este caso. Veamos, el agente traumático tenemos, el tipo es físico y dentro de lo físico fue calor. Entonces, ahora observemos los bordes de la herida en su totalidad. Lo que estamos haciendo en este momento, al observar nuestro paciente, es la exploración. Entonces, vamos a ver en todo nuestro contorno tejido muy desvitalizado. Hay escasa hemorragia. Hay pérdida de sustancia. Hay bordes irregulares. Hay presencia de cuerpos extraños, puede ser, y zona de aspecto negruzco, como la que señala la flecha y que yo estoy redondeando, ¿sí? Que ese tejido próximamente se va a necrosar y va a tender a caerse. Y puede haber también existencias de fondos de saco, sobre todo en esta zona. Siguiendo con este caso, primero realizamos exploración, donde observamos la magnitud de la herida con un posible agente traumático, que en este caso era de tipo físico y calor, donde también vimos los bordes, que hay muchos bordes desvitalizados, que hay presencia de cuerpos extraños, que hay presencias de fondo de saco, y también hay partes que próximas a necrosarse. Entonces, quizá en nuestra clasificación se ajuste más que esta herida puede ser una herida contusa, y como verán, elegimos para tratamiento de elección, luego de realizar una correcta higiene con agua o solución fisiológica o cloruro de sodio, donde uno hace una correcta limpieza para lograr que por arrastre se eliminen los cuerpos extraños y poder eliminar los bordes desvitalizados con una correcta toilette. Y en este caso, que vamos a marcar este apósito, ¿sí? Es un debridamiento médico autolítico, que es con un apósito interactivos o bioactivos para ir eliminando este tejido necrótico. Y vemos que en esta parte hay otro tipo de apósito, ¿sí? Que contiene distintos principios activos para crear un ambiente para disminuir la carga microbiana y aportar principios activos para la fase de cicatrización. Bueno, aquí vemos en esta foto cómo finalizamos con un vendaje para otorgar protección a la herida y evitar que nuestro paciente también se la saque. Faltaría un collar isabelino, y también tener en cuenta agregar un tratamiento farmacológico, donde tenemos que decidir si vamos a suministrar antibióticos, analgésicos, porque son heridas muy dolorosas, y ver con qué frecuencia damos este tratamiento farmacológico y con qué frecuencia realizamos los controles y cambios de vendaje. Y en esta otra fotografía, aquí vemos a nuestro paciente
donde observamos cómo está mejorando nuestra herida próximo al alta. Tenemos que tener en cuenta los factores que inciden en el proceso de reparación de una herida. Tenemos la edad avanzada, el estado de salud, por ejemplo, si nuestro paciente tiene enfermedades preexistentes, como por ejemplo diabetes, enfermedad de Cushing, la higiene en el ambiente en el que se encuentra, el estado nutricional y la analgesia. Como ya vimos en el caso clínico anterior, donde hicimos presentación de un tratamiento con curación avanzada, vamos a ver ahora qué es la curación avanzada, y esta se realiza en un ambiente húmedo fisiológico con efectos biológicos como prevenir la desecación. Utiliza apósitos con principios activos. Algunos beneficios son reducir el dolor, curaciones menos frecuentes y desbridamiento autolítico, donde se acorta el periodo de cicatrización y se obtiene mejor calidad de cicatriz. Acá tenemos distintas fotografías de diversos materiales, cada uno tiene principios activos diferentes y cada uno tiene una indicación para cada herida. Como ya vimos en el caso clínico anterior, donde hicimos una presentación de material de cura avanzada, vamos a ver en este caso clínico donde realizamos en cada cambio de vendaje una buena higiene para poder sacar, eliminar los detritus. En este caso se usó solución de cloruro de sodio a temperatura ambiente y podemos observar en la primera fotografía que hay tejido de granulación, pero está un poco pálido. Ahora vamos a ver en la foto número 2 cómo fue evolucionando nuestra herida, que eso lo vamos a hacer mientras realizamos la higiene y eso nos va a permitir explorar en qué condiciones se encuentra. Veamos, prestemos atención. Los bordes están más cercanos, con lo cual nos dice que está disminuyendo su tamaño. El color es rojizo, lo cual nos estaría indicando que hay una buena irrigación. Entonces nuestra evolución sería favorable. En la foto número 3 vemos la combinación de distintos materiales. En este caso usamos gel de hidrocoloide primero, luego le aplicamos unas tiras de alginato de calcio y por último los recubrimos con un biofilm y posteriormente hicimos protección con un vendaje. Seguimos analizando casos clínicos y este es un paciente canino de edad avanzada donde el agente traumático fue de tipo mecánico y el elemento contundente es por aplastamiento y compresión. Podemos ver que tiene un tejido desvitalizado en miembro pélvico. ¿Sí? Acá lo marcamos, donde está muy reseco, muy desvitalizado. Entonces, utilizamos un desbridamiento médico autolítico usando apósitos con principios bioactivos, donde primero, como observarán en las fotos, tuvimos que hidratar ese tejido para que se pueda ir desprendiendo de a poco, y aquí podrán ver que se ve parte de tejido óseo, o sea que
hay que tener en cuenta también la zona donde está esa herida. Y por último, hicimos tratamiento con diversos materiales y este es el resultado con una evolución favorable. Y cada vez que hacíamos el tratamiento, protegíamos con vendaje. Con todo lo aprendido hasta ahora, vamos a animarnos a clasificar estas heridas. Tenemos, este paciente es un felino de una edad joven, donde el agente traumático es de tipo mecánico, ya que fue un alambrado el que provocó estas heridas. Entonces, vamos a clasificarlas según la cuantía de la extensión simple. Vamos a marcar acá que vemos que hay muchas heridas y todas es tipo arrancamiento. Acá vemos el miembro torácico, también cerca de la articulación del codo, que es una zona de mucha movilidad, lo cual también va a dificultar la reparación y donde observamos que hay fondos de saco. Entonces, según el aspecto externo, podemos decir que es anfractuosa, donde observamos bordes irregulares, desflecados. Podemos decir que es contusa, porque hay cierto arrancamiento. Y si tenemos en cuenta la evolución, y podemos pensar que es de clase 3, porque quizás fueron más de 12 horas de evolución. Bueno, espero que todo este material te haya servido.